Buenas noches. Lluvias abundantes, vegetación espesa y altas temperaturas. Un cóctel que cada verano suele traducirse en incendios forestales. La nueva estación, el verano, aún no ha llegado, pero el fuego sí. Ya está casi controlado, pero este primer incendio de la temporada en España ha arrasado 1000 hectáreas y ha tenido en vilo desde anoche al municipio coruñés de Cee. Y no ha sido el único. En menos de 24 horas, Galicia ha tenido que luchar contra las llamas en 3 lugares distintos. Es solo un ejemplo del alto riesgo que corremos este verano, así que mucha responsabilidad y mucha precaución en el monte, ya saben, con las colillas, con los cristales, con las paellas, las barbacoas. Un bosque quemado es el primer paso hacia una tierra desierta. Ahí está enganchado. De eso sabemos mucho en Andalucía porque más del 30% de nuestro territorio lleva camino de convertirse en un desierto. Tratar de frenar el proceso es precisamente lo que pretende el Plan Andaluz para el Control de la Desertificación que se ha presentado hoy. Mañana se celebra el Día Mundial de la Desertificación. España se encuentra desde el año 96 dentro del Plan Mundial que lucha contra este fenómeno y ahora la Junta de Andalucía ha realizado también un plan de control. Desde el aire es más fácil detectar un proceso que si el hombre acelera provoca la destrucción de suelo y la imposibilidad de vida en él. Es un fenómeno que en el tercer mundo ha provocado ya 150 millones de exiliados. En la provincia de Granada las zonas áridas tienen un valor paisajístico que ahora la Junta de Andalucía quiere potenciar. Según el Plan Andaluz de Control de Desertificación, la provincia de Málaga, con un 19% de territorio desértico, es la más afectada, seguida de Almería, con un 13%, hasta llegar a Huelva, con ausencia total de este fenómeno. Además del clima o los incendios, las causas que aceleran estos fenómenos son imputables al hombre. Es debido al abandono de las zonas agrícolas, a la agricultura tradicional y sobre todo a la agricultura que se está implantando en estos momentos, que es poco sostenible y que lleva aparejada a un abuso de productos químicos, como pueden ser fertilizantes o pueden ser abonos, y sobre todo a una sobreexplotación de los acuíferos. En el plan elaborado por la Consejería se contemplan 200 medidas que la Junta de Andalucía aplicará con la inversión de 7.500 millones de euros en 10 años. Pues dicen los expertos que lo peor está por llegar, que las temperaturas mínimas en Andalucía han aumentado durante el siglo XX 1,5 grados y que si la tendencia sigue así, se van a intensificar las sequías. El estudio realizado en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada pone de manifiesto que las temperaturas en los últimos 100 años han subido tanto las mínimas como las máximas. En el trabajo se han analizado con rigor los datos climáticos mensuales desde 1870 hasta el año 2000. La fiabilidad de los resultados ha sido óptima, ya que ha estado limitada por la cantidad y la calidad de los mismos. Hemos dedicado mucha atención y una labor larga y exhaustiva a la calidad de los datos, homogeneizándolos con métodos estadísticos para obtener un material de la máxima fiabilidad posible. La tesis, dirigida por las profesoras Yolanda Castro y María Jesús Esteban, ha evidenciado que la velocidad del cambio climático se ha acelerado en España, sobre todo a partir de los años 70, una variación en la que la intervención del hombre ha tenido una importancia considerable. Se prevé pues una mayor aparición de plagas y de enfermedades. Se prevé sobre la agricultura pues daños en las cosechas y por tanto quizá pues cambios en los tipos de cultivos necesarios para adaptarse un poco o mitigar estos impactos. El estudio coincide con los resultados de otros trabajos relacionados con el medio ambiente y que alertan sobre la incidencia del hombre en el cambio climático y sus consecuencias. No sabemos si será por ese cambio climático o simplemente porque es un fenómeno cíclico. El caso es que en Marruecos tienen un gravísimo problema a cuenta de una voraz plaga de langostas. Varias empresas andaluzas de fumigación la están combatiendo. Paco, José, Roberto y Miguel asisten cada tarde a la preparación de los planes de fumigación del día siguiente. Son los pilotos y el mecánico de la compañía Trabajos Aéreos Espejo, desplazados desde hace 3 meses a Errachidía, para luchar contra la plaga de langostas que invadió Marruecos este invierno desde Mauritania y Argelia. Los pilotos de la compañía cordobesa han sido fundamentales para el control de esta plaga de langosta. Con sus 3 aviones a lo largo de estos últimos meses han fumigado cerca de 300.000 hectáreas. Por la naturaleza de este animal, los trabajos van a suspenderse en verano, pero después, en octubre, cuando recobre fuerza la plaga, la labor de estos aviones volverá a ser fundamental. Con sus salidas diarias a fumigar están esquilmando las nubes de insectos
que no han llegado a destrozar como se temía los cultivos de zonas más fértiles que estas. Incluso se temió que pudieran cruzar el estrecho, como ocurrió en el 56 y en el 87. Hay que matarlos antes de que lleguen a adultos, ya que ponen huevos que pueden esperar años en evolucionar sin que se sepa. El trabajo ha tenido sus complicaciones. La altura de fumigación es de 5 o 6 metros. Lo que pasa es que la mayoría de las veces lo hacemos a 1 metro del suelo debido al viento, debido a la temperatura y también debido a la orografía del terreno, porque tenemos que meternos en barrancos, tenemos que meternos en lugares bastante inaccesibles, aunque parezca increíble. Y también nos encontramos, pues muchas veces tenemos que pasar por debajo de cables, porque no hay otra forma de hacerlo. Esta compañía cordobesa tiene un tercer avión en otra población, Buarfa, en la frontera con Argelia. Allí nos encontramos a Javier y a Antonio, que comparten trabajo con pilotos y mecánicos de otras 2 empresas sevillanas. Lejos de casa, el trabajo es duro. Pues al principio te encuentras un poco incómodo, es un poco difícil porque te encuentras una cultura diferente, una forma de vivir diferente, pero poco a poco vas conociendo a gente, te vas adaptando al país y lo llevas a cabo bastante bien. En total hay 9 aviones llegados de Andalucía que han llevado a cabo el 80% de las tareas de fumigación. Todos han sido contratados gracias a los 2 millones de euros donados por la cooperación española. Dos semanas después del naufragio del pesquero gallego Bahía en la Costa de la Muerte, continúan las labores de rescate de los 4 marineros que aún no han aparecido, aunque las posibilidades de que los cuerpos se encuentren dentro del barco parece que ya son prácticamente nulas. El Ministerio de Fomento ha anunciado que mañana se van a revisar de nuevo las redes y dará por finalizado el rescate si no aparecen los cuerpos. La Comisión de Investigación de los atentados del 11 de marzo, de los antecedentes y de sus repercusiones ha comenzado a andar hoy. Todos los grupos han dicho que no van a poner límites para llegar hasta el fondo. Habrá que esperar hasta finales de junio para oír a los primeros comparecientes, entre los que podría figurar el expresidente del Gobierno, José María Aznar. La comisión espera terminar sus trabajos en julio. Lo hará en sesiones abiertas y maratonianas de mañana, tarde y noche. En Colombia, 34 campesinos han sido fusilados en una región de cultivos de coca, al tiempo que el gobierno y paramilitares llegaban a un acuerdo para sentarse a negociar a primeros de julio. En una finca, entonces llegó esa gente que hizo la guerrilla. Testigo de lo que ocurrió, cuenta que medio centenar de presuntos guerrilleros de las FARC entraron en una finca de una selva vecina a Venezuela. Ataron de pies y manos a unos 40 raspachines, que son recolectores de coca, y que los fusilaron tras acusarlos de estar vinculados a los paramilitares. En esta zona, en Catacumbo, según la policía antinarcóticos, hay sembradas unas 30.000 hectáreas de coca, terrenos que se disputan a sangre guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares en medio de sucesivos intentos de negociaciones que no terminan de cuajar. ¿Acaso nosotros que sembramos nos volvemos millonarios? El problema de los cocaleros nos lleva también a Perú, segundo productor de cocaína del mundo después de Colombia. Aquí, en Lima, acaba de estrenarse Cocamama, una película dirigida por Marian Eide para reivindicar la identidad positiva de la que fue la hierba sagrada de los incas. Yo creo que la esencia de esa película es de regresar a la fuente. El espíritu de la hoja de coca es un espíritu que es mujer, es un espíritu positivo. La hoja de coca no es una droga. Hace 4.000 años que la hoja de coca forma parte de la historia de la vida cotidiana de los peruanos. En el estreno de la película no se comían palomitas, se mascaban hojas de coca. La historia de Cocamama es la historia de la grave crisis social y política de los agricultores cocaleros, presionados por el gobierno para que eliminen su única fuente de vida. Creo que la película me pareció muy interesante porque está reflejando los 3 problemas y más importantes y álgidos de nuestra vivencia en el campo, ¿no? Uno, el narcotráfico, que de todas maneras existe. El otro, el tratar de solucionar y de tratar de llevar la mayor coca a la legalidad de los campesinos. Y el otro es pues el problema de la erradicación en la cabeza de todos los campesinos y la preocupación de ellos, ¿no?
El estreno de Cocamama está previsto para el 24 de junio. En otro extremo del mundo, una sola persona, ha hecho que conozcamos la otra cara de China. Este brazalete sirvió para que su dueño retratara la realidad de China según los dictados de Mao Zedong, pero también para que de forma clandestina se fotografiara lo que pretendían ocultar. Era de Li Zhensheng, un fotógrafo que, aprovechando el salvoconducto que le proporcionaba el trozo de tela, arriesgó su vida y durante años fotografió la otra cara de la revolución cultural. Al final consiguió esconder 30.000 sobres de papel, cada uno con un negativo, de esas fotografías prohibidas bajo el suelo de un piso. Así estuvieron durante 35 años y hoy por fin pueden ver la luz gracias a una exposición organizada por el Centro Cultural de la Caixa en Tarragona. Estas viejas fotografías permiten trasladarnos hasta una época incierta y de la que se sabe poco. En 1964, los primeros temblores de un cataclismo que duraría una década empiezan a sacudir las zonas rurales chinas. Mao Zedong lanza un movimiento para la educación socialista que pretende acabar con las desviaciones ideológicas. En mayo del 66 se firmó la Revolución Cultural Proletaria y a partir de ahí Mao se convirtió para muchos en un dios viviente. Las concentraciones multitudinarias, las múltiples sesiones de humillación, las ejecuciones masivas y los pelotones de fusilamiento. Todo eso aparece reflejado en estas trágicas fotografías que reconstruyen 10 años de cataclismo social, económico y político que provocó cientos de miles de muertos en China. El llamado soldado rojo de la fotografía, Li Zhensheng, fue testigo directo de estos hechos y gracias a su visión hoy podemos saber un poco más de ese periodo de la historia del que hasta hace poco solo teníamos la mirada oficial. Sesión de control al gobierno esta tarde en el Congreso. Un grupo de personas, la mayoría alcaldes de distintas pedanías de Murcia, ha interrumpido el pleno al grito de agua para todos. Tranquilidad. Era el turno de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Pedía en el trasvase del Ebro que el gobierno tiene previsto derogar el próximo viernes. Tranquilos, tranquilos. Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Consejería de Medio Ambiente la destrucción de uno de los últimos retamales de Andalucía. El Ayuntamiento del Puerto de Santa María ha dado permiso para construir viviendas en uno de los últimos asentamientos de camaleones que hay en la provincia de Cádiz. Este retamal se encuentra en el Puerto de Santa María, ocupa 230.000 metros cuadrados y posee una de las mayores poblaciones de camaleones de la bahía de Cádiz. La retama es un arbusto endémico del sur de la península ibérica, solo presente en el Algarve portugués, Huelva y Cádiz. Sorprendentemente, pues en vez de protegerlo y unirlo a la final de la ciudad de San Antón, donde estamos ahora mismo, que es un parque periurbano y un terreno público, pues tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía el año pasado pues aprobaron un plan urbanístico que permiten construir 320 chalés en este inmenso bosque de retama, que también tiene pinares, como se puede observar, y por tanto va a suponer, bueno, por la condena a muerte de este bosque que es prácticamente único. Las obras comenzaron esta semana y ya han desbrozado unos 500 metros. Sin embargo, los ecologistas han conseguido detener la destrucción del terreno, al menos de momento. Presentamos un informe hecho por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que lo cataloga como de alto interés como hábitat de los camaleones, pero ha hecho caso omiso porque al parecer las empresas, pues los argumentos de las empresas tienen más importancia que los argumentos científicos, que los argumentos de los ecologistas, y más en este caso cuando en la empresa pues están implicados familiares directos de concejales del equipo de gobierno del ayuntamiento, que son los que han aprobado este plan de actuación urbanística. El terreno es urbanizable no programado, aunque la ley prohíbe la destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción. Y ahora el tiempo, que como pueden imaginar no va a cambiar mucho. Seguiremos con cielos despejados en toda Andalucía. Eso sí, durante las primeras horas del día se verán algunas nubes de estancamiento y brumas
en el estrecho de Gibraltar. Las temperaturas volverán a subir ligera o incluso moderadamente. Las mínimas, salvo en Cádiz, no llegarán a los 20 grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 28 y los 36 previstos para Córdoba. En la mar seguirán soplando vientos de componente este, flojos con marejadilla en el Golfo de Cádiz, moderados con marejada en el estrecho y flojos y variables en el Mediterráneo. Y en el resto de España predominará el ambiente también estable y muy soleado. La única posibilidad de lluvia la tendrán en Mallorca. Después de 4 siglos, las 3 obras que el Greco pintó para la Capilla Ovalle de Toledo pueden verse por fin juntas en el Museo del Prado de Madrid. La Inmaculada Concepción, que el Greco terminó de pintar un año antes de morir, se muestra flanqueada por un San Pedro y un San Ildefonso que parecen iluminados por la luz que emana la Virgen. Lo que tienen ustedes delante es, sin duda, la última gran obra del Greco. La última gran obra concebida y terminada por entero por su mano. En 1608, es decir, después del encargo de la decoración de la capilla Ovalle, el Greco recibe todavía el encargo de los retablos del Hospital Tavera, pero de esto ya no llega a terminar ningún cuadro. En cambio, la decoración de la capilla Ovalle sí que la hace por entero de su mano y por eso tenemos quizá la última gran muestra de su estilo. De pincelada sutil y lírica evanescencia, la Inmaculada es la única de las 3 figuras que llegó a formar parte de la capilla para la que fue pintada. San Pedro y San Ildefonso engrosaron la colección de El Escorial. Ahora, después de haberse mostrado juntas en Londres y en Nueva York, las 3 obras se reúnen de nuevo en el Prado. Hasta el 19 de septiembre, el público del siglo XXI tiene el privilegio de contemplar bajo la misma luz un conjunto que permanecía roto desde que el Greco lo pintó en el siglo XVII. Dentro de unos minutos, a las 10 de la noche, se representa el auto sacramental de Calderón de la Barca, la cena del rey Baltasar. El escenario no puede ser mejor, el patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba. Esta noche es la última escenificación. Las más de 1.100 localidades del recinto del patio de los Naranjos están agotadas desde hace días. Y dime, ¿de qué es el placer que ahora vuelvas celebrando? De la boda estoy pensando que hoy Babilonia va a ver el aplauso superior. Pues, ¿quién dice ha de casar? Nuestro gran rey va a pasar de Nabucodonosor, hijo. Entonces... De una auténtica joya del siglo de oro al siglo XXI, Morrissey y John Cale encabezan el cartel del AV Festival de Fuengirola, la principal cita de la música electrónica y avanzada en Andalucía. Los conciertos se inician a principios de julio en el Castillo de Soail con lo que promete Fuengirola. Les dejamos hasta mañana. Buenas noches. El Castillo Árabe de Fuengirola se llenará de sonidos de vanguardia. El AV Festival adelanta sus fechas al primer fin de semana de julio con un cartel encabezado por el británico Morrissey, ex cantante de los Smiths. Morrissey es la primera vez que actúa en España después de 20 años. Ha sido una decisión muy complicada para nosotros, puesto que su coste económico es muy importante. Y para un festival que tiene una capacidad de solo de 3.000 personas, pues evidentemente es un riesgo muy, muy importante. John Cale, fundador de los legendarios Velvet Underground, es otro de los grandes atractivos, pero hay mucho más. También destacaría Stereolab, Stephen Malmus, Shellac, la banda de Steve Albini, el gran productor y uno de los principales figuras de la música independiente americana. Como productor ha producido a Nirvana, a Sonic Youth, a los Pixies, a PJ Harvey, Pavement, cuyo representante Stephen Malmus pues también estará aquí. Además de los 4 días de conciertos, el AV Festival se completa con exposiciones de arte, proyecciones, sesiones de DJs y una amplia zona comercial. Un cartel para sibaritas coronado por el regreso de Morrissey, una de las mayores estrellas de los 80.